Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia de David y Betsabé. Era la época en que los reyes salían a la guerra. David envió a Joab junto con todos sus siervos y el ejército para que lucharan contra los amonitas. Israel obtuvo la victoria. También sitiaron Rabá. Mientras tanto, en Jerusalén, donde estaba el rey David, en una tarde, el rey se levantó de su lecho y salió a caminar por la terraza. Estando caminando en la terraza, el rey David se dio cuenta que había una mujer muy hermosa bañándose. Y el rey inmediatamente mandó preguntar de quién se trataba. Y le dijeron al rey David: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Entonces David mandó traer a Betsabé. Y David se equivocó, pues estuvo con ella. Y ya que ella se purificó, regresó a su casa. Betsabé se dio cuenta de que estaba embarazada del rey David, así que envió a decirle: estoy embarazada. Cuando le dijeron esto al rey, el rey David estaba pensando cómo podría salir de esto sin que nadie se diera cuenta. Y se le ocurrió la idea de mandar a traer a Urías el Eteo y así hacer que éste estuviera con su esposa para que Urías pensara que el hijo que estaba esperando Betsabé era de él. Y así, cuando Urías llegó ante la presencia del rey David, por mandato de él hacia Joab del ejército, cuando llegó el rey David le dijo: Urías, quiero que me digas cómo está Joab, cómo está su salud. Está bien, mi señor. Muy bien, y dime, cuéntame cómo marcha la guerra. Pues estamos en guerra, señor, y estamos venciendo, pero es muy difícil. Vaya. El ejército, cuéntame, ¿cómo está el ejército? ¿Qué tal las bajas? ¿Qué sé yo? ¿Cómo está? Pues allí estamos, señor, estamos trabajando y estamos cuidándonos unos de otros. Pues bien, señor. Bien, muy bien. Ya que estás aquí, Urías, mira, ¿sabes qué? Lava tus pies, ve a tu casa, quédate allí, estate con tu mujer. Saliendo Urías de la casa real, resulta que le enviaron un presente de la mesa del rey David, pero este se quedó a dormir a la puerta de la casa del rey David, junto a sus guardias. Al informarle al rey David que Urías no había bajado a su casa, este lo mandó a traer. Y el rey David le dijo a Urías: he aquí que estás de viaje, ¿por qué no descendiste a tu casa? Urías le dijo: he aquí que el arca
Judá, Israel habitan bajo tiendas. Mi señor Joab y todo el ejército en el campo. ¿Cómo iba yo a bajar a mi casa, a comer, a beber y a dormir con mi mujer? Por tu vida y por tu alma, que nunca haré tal cosa. El rey David dijo, siendo así las cosas, quédate, te despacharé mañana. Se quedó Urías aquel día y al siguiente en Jerusalén. El rey David lo invitó a comer a su mesa y también a beber, hasta que lo embriagó. A ver si ahora sí se iba y estaba con su esposa. Y estando Urías embriagado, nuevamente durmió junto a los guardias de su señor, pero no bajó a su casa. Y así el rey David hizo que Urías estuviera una vez más ante su presencia. El rey David escribió una carta a Joab, el capitán del ejército. El rey le dijo a Urías, es muy importante que inmediatamente que llegues le entregues esto a Joab. Y así, Urías se fue a la batalla nuevamente. Urías el heteo le trajo la carta a Joab. Cuando éste la abrió y la leyó, se dio cuenta de lo que decía. Y David había escrito así: pon a Urías el heteo al frente de la batalla en lo más difícil, y cuando estén en la guerra, déjenlo para que muera. Joab, obedeciendo órdenes del rey David, así lo hizo. Urías jamás se hubiera imaginado que esta carta, que él mismo traía de parte del rey, era su sentencia de muerte. Y así, tristemente, Urías fue puesto hasta el frente de la batalla, cuando sitiaron la ciudad, y allí le dieron muerte a Urías. Joab envió un mensajero al rey David y le dijo: vas a ir con el rey David y le vas a decir que estábamos en medio de la guerra y que nosotros, al estar ganando, hicimos que el enemigo retrocediera hasta entrar a sus murallas. Allí los flecheros mataron a algunos del ejército. Cuando el rey David empiece a enojarse, inmediatamente le vas a decir tú que Urías ha muerto. Y así el mensajero fue hasta el rey David. Llegando el mensajero, le dio las noticias al rey David. Y cuando le dijo que Urías el heteo había muerto, pues David dijo: bueno, esas cosas suceden, tristemente esas cosas suceden, pues estamos en guerra, no puedes retirarte. El rey David pensó que ya había solucionado todo. Ahora nadie se enteraría de sus pecados. Cuando Betsabé escuchó que su esposo Urías había muerto en la batalla, ella le guardó luto. Pasando el luto, el rey David mandó traer a Betsabé a vivir al palacio y la hizo su mujer. Esta le dio a luz a su hijo, pero esto que había hecho David desagradó muchísimo a los ojos de Jehová. Y envió Jehová a Natán profeta ante David. Y le
dijo, te contaré algo. Había un hombre rico que tenía muchos animales. Vacas y ovejas. Y también había otro hombre. Este hombre era un hombre pobre que tenía una sola corderita que él había comprado. La querían muchísimo, creció junto con sus hijos y comía de su plato y bebía de su vaso y dormía en su regazo. La quería como a una hija. He aquí que un día vino un viajero y estuvo con el hombre rico. Este no quiso matar a ninguno de sus animales para darle de comer a este viajero. Así que le quitó a la cordera al hombre pobre y se la dio de comer al viajero. David se enojó muchísimo y este dijo enfurecido: he aquí que ese hombre perverso debe de morir y debe de pagar 4 veces lo que él ha hecho por no haber mostrado misericordia. Natán le dijo a David: ese hombre eres tú, David. Pues así ha dicho el Señor: te he entregado todo en tus manos. Te he dado a Judá y a Israel. Te he hecho rey, príncipe sobre los israelitas. Y si esto no es poco, te hubiera dado muchísimo más. Pero he aquí, David, que tú has hecho esto y has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová por lo que tú hiciste. Y ahora que tú has hecho que Urías el Heteo muriera a espada de los enemigos, la espada no se apartará de tu casa, y entregaré a tus mujeres, y todo esto será a la luz del sol, pues tú quisiste hacerlo sin que nadie se diera cuenta, pues yo haré que todo esto suceda para que todos lo sepan. David se dio cuenta de su pecado y del mal que él había hecho, y le dijo al profeta: he aquí, he pecado. Natán le dijo: Jehová ha perdonado tu pecado, pero el hijo que tú tienes con Betsabé, mujer de Urías, él morirá. Y Natán se fue a su casa. David estuvo tan triste por el pecado que él había cometido. Y resulta que algo grave sucedió en el pequeño y estaba muy enfermo. Mientras tanto, David salió, ayunó, se puso otras ropas y estaba en la tierra llorando y llorando, pidiéndole al Señor que perdonara su pecado y que le diera una oportunidad, que el pequeñito no muriera. Los que estaban en casa de David iban con él y le decían: ¿qué estás haciendo? Levántate, Señor Rey, levántate de ahí. Pero David no escuchaba y él seguía ayunando y orando por su pequeño. A los 7 días, el hijo del rey David y de Betsabé murió. Y entonces los hombres de la casa de David decían: bueno, si el niño cuando estaba vivo, el rey David se puso así, ahora cuando le digamos que el niño ha muerto,
¿Qué va a ser del rey? Pero David los veía que estaban hablando entre ellos y diciendo. Se acercó David y les dijo: ¿el niño ha muerto? Ha muerto. David se levantó, cambió sus ropas y se sentó a la mesa pidiendo que le dieran de comer. Y todos estaban tan extrañados y le decían: bueno, cuando el niño estaba enfermo, tú estabas haciendo todo esto y ayunabas y orabas y estabas tan triste, y ahora que el niño ha muerto, ¿tú pides pan? David les respondió: he aquí que mientras el niño vivía, yo clamaba a Dios y le pedía una oportunidad, pero ahora que el niño está muerto, ¿he yo de hacer que él vuelva? Una cosa sé, yo no lo puedo traer nuevamente a mí. Yo iré hacia él. Y así David nuevamente estuvo con Betsabé para consolarla de que había muerto su hijo. Ella concibió y dio a luz a un pequeño, a un varoncito, y le puso por nombre Salomón. Y Jehová amó a Salomón muchísimo. Esta es la historia del rey David y Betsabé. Nos vemos la próxima. Y claro, Jesús te ama mucho.